Hola nuevamente chicos, en esta ocasión les voy a explicar qué son las figuras congruentes y semejantes. Dos figuras son semejantes si sus segmentos correspondientes u homólogos son proporcionales y sus ángulos iguales, es decir, o son iguales o tienen la misma forma. Cuando hablamos de forma me refiero, si estamos hablando de rectángulos, que sean rectángulos, si estamos hablando de círculos, que sean círculos, si estamos hablando de estrellas, que sean estrellas, o también se les denomina que sean de la misma familia, es decir, que tengan la misma forma. Y además se diferencian en su tamaño, o sea, o pueden ser la misma figura o pueden ser la misma forma, pero que varíen en su tamaño. Ahí en la parte de abajo podemos ver tres parejas de figuras que son semejantes. Pues en las primeras dos podemos ver que son dos rectángulos, uno más pequeño que otro, pero son semejantes. También podemos ver dos triángulos, uno más grande que otro, pero son semejantes. Y también tenemos dos círculos. Ahora hablemos sobre figuras congruentes. Ahora, dos figuras son congruentes si tienen el mismo tamaño y la misma forma. O también lo podemos ver de la siguiente manera. Dos figuras son congruentes si pueden ser perfectamente alineadas una sobre otra. Pero para ello necesitaríamos recortarlo y ver si calza exactamente en la otra figura. A esto se le llama congruencia. Y aquí podemos ver tres parejas de figuras congruentes que tienen el mismo tamaño. Ahora veamos este pequeño ejemplo en donde clasificamos figuras semejantes y figuras congruentes. Aquí tenemos un conjunto de rectángulos, de triángulos, de estrellas y abajo nos preguntan figuras semejantes a la estrella y figuras congruentes al triángulo. Muy bien, primero que todo veamos las semejantes. Recordemos la definición de semejanza. Tienen que ser de la misma forma, pero pueden variar en su tamaño. Incluso pueden hasta ser iguales. Entonces, todas las figuras semejantes será esta estrella, también será esta. Recordemos que pueden variar en su tamaño. También será esta y será esta de aquí. Aquí tenemos cuatro figuras que son semejantes a la primera, a la que me estaban dando. Ahora veamos figuras congruentes al triángulo que tenemos abajo. Tenemos el siguiente aquí. Recordemos la definición de congruencia. Tienen que ser de la misma forma y mismo tamaño. Por lo tanto, serían estas tres y por último esta cuarta. Ahora yo les pregunto, ¿por qué este triángulo no podría ser? Si los intentamos alinear, podemos ver que no va a calzar. ¿Por qué? Porque uno es más grande que otro. Entonces, este triángulo no puede ser congruente con los demás. Si habláramos de semejanza, sí. Ahora hablaremos sobre la semejanza y la congruencia de triángulos. Primero hablaremos sobre la congruencia. Recordemos que congruencia, misma forma y mismo tamaño. Esas palabras. Ahora, dos o más triángulos son congruentes. Hablaremos solamente de triángulos si los lados y los ángulos de un triángulo son respectivamente congruentes a los lados y los ángulos de otro triángulo. Existen tres criterios para definir si los triángulos son congruentes o no. El primer caso o el primer criterio es el criterio de lado, lado, lado. Es decir, que los tres lados del primer triángulo son exactamente iguales a los tres lados del otro triángulo. Estos lados tienen que tener una correspondencia. Por ejemplo, el segmento AB tiene que ser igual al segmento correspondiente, que en este caso será A'B'. Ahí podemos ver que ambos miden 10. También tenemos los demás casos. Por ejemplo, el segmento BC tiene que tener la misma medida que el segmento B'C'. Podemos ver que ambos miden 9. Lo mismo ocurre para el 6. Cuando los tres lados son iguales, decimos que esos triángulos son congruentes por el criterio lado, 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 o LLL. Y ese sería el primer caso o el primer criterio de congruencia. Ahora, viendo el caso del centro, tendremos el criterio lado, ángulo, lado. Y dice lo siguiente: dos lados son iguales y un ángulo determinado por ellos es congruente. Es decir, vamos a tener dos lados
en un triángulo y en otro iguales, y el ángulo que esté en medio de esos lados será congruente también. No puede ser un ángulo que esté al otro lado. Tiene que ser el ángulo comprendido entre esos dos lados. Y ahí podemos ver que las rayitas que hay me indican sus congruencias o me indican que sus segmentos son iguales. Y por ende decimos que esos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Por último, tenemos el criterio ángulo, lado, ángulo. Y lo que me dice es que dos ángulos son iguales o congruentes y un lado determinado por ellos es congruente. Entonces vamos a tener dos ángulos y el lado o el segmento que se encuentre entre ellos dos, entre esos dos ángulos, también tiene que ser congruente para que cumpla este criterio. O sea que si fuera otro lado que no esté comprendido entre los ángulos, no podríamos hablar sobre este criterio de congruencia. Entonces, ahí podemos ver que el ángulo B es igual al ángulo B', porque ambos miden 50 grados. También podemos ver que el segmento BC es congruente con el segmento B'C', porque ambos miden 9. Concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C', por el criterio ángulo, lado, ángulo, o ALA, separándolos entre guiones. Ahora hablemos sobre los criterios de semejanza en un triángulo. Viendo la semejanza de triángulos, dos o más triángulos son semejantes si tienen ángulos homólogos congruentes y lados homólogos proporcionales. Aquí ya no hablamos de congruentes que tienen la misma medida. Ahora pueden tener o pueden cumplir una proporción. Además, existen otros tres criterios que representan la semejanza. El primero de ellos, el que está a la izquierda, tenemos también el criterio lado, lado, lado. Aquí pueden decir que es lo mismo que lo que vimos anteriormente, pero no. El criterio para la congruencia de triángulos, todos tienen que ser iguales, todos los lados correspondientes. En cambio, aquí no. Aquí podemos ver que el segmento AB es homólogo o correspondiente con el segmento A'B', pero vemos que uno mide 10 y otro mide 5, es decir, que no tienen la misma medida. Cuando no tienen la misma medida, no podemos decir que son congruentes. Por lo tanto, vamos a corroborar si cumplen la semejanza. Al hacer la división de esos lados correspondientes, me tienen que dar una razón o una proporción, y esa proporción tiene que ser igual en todos los lados. Ahí podemos ver que al dividir 10 entre 5, que son los lados correspondientes, me da 2. También podemos ver que al realizar la división entre BC y B'C', 9 entre 4,5 también me da 2. Y por último, al dividir 6 entre 3, los últimos dos segmentos correspondientes también me da 2. Cuando se da ese caso en donde todas las proporciones o todas las razones son iguales, podemos decir que son semejantes por el criterio lado, 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 como lo representamos en la parte de aquí abajo. Ahora, ustedes pueden preguntarse, ¿qué pasa si yo hago las divisiones al revés? Por ejemplo, si yo escribo el 5 arriba y el 10 abajo. Vamos a ver ese caso en específico. Muy bien, aquí ya tenemos un bloc de notas y vamos a ver qué pasa si yo acomodo estos números que tengo aquí, los coloco al revés, es decir, uno abajo y otro arriba. Vamos a ver, vamos a tener, o lo vamos a hacer de la siguiente manera: A'B' sobre el segmento AB, segmento y segmento. Y eso tiene que ser igual a B'C', y abajo BC, segmento y segmento. Y para finalizar, A'C' sobre AC. Entonces, haciendo las divisiones, tenemos que el segmento A'B' mide 5 y el segmento AB mide 10. Ahora los vamos a acomodar al revés, porque el 10 en el caso de la izquierda estaba arriba. Ahora por el otro lado vamos a tener 4,5 y abajo 9. Y en la parte derecha vamos a tener 3
y 6. Simplemente estoy haciendo este caso para que vean que si los acomodan de una manera u otra manera, va a dar exactamente lo mismo. Ahora, haciendo estas divisiones, 5 sobre 10, simplificando, me da 1/2. Podemos corroborarlo con la calculadora al hacer la división. 5 dividido entre 10, eso me da un resultado de 1/2. 4,5 sobre 9, lo podemos corroborar. 4,5 sobre 9 también me da 1/2. Y para finalizar, 3/6, si saco tercera en cada uno de los lados, en el numerador, tanto en el denominador, también me da 1/2. Lo pueden corroborar con sus calculadoras y aquí vemos que está la misma proporción o la misma razón. Entonces, si lo hacemos al revés o al derecho, como dicen, nos da lo mismo. Con esto podemos decir que esos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Ahora continuemos viendo los otros criterios de semejanza. En caso del centro tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Y lo que me dice es que dos lados van a ser proporcionales. Proporcionales es lo que vimos antes, que tengan la misma razón al hacer sus divisiones. Y van a tener un ángulo, el ángulo que esté en medio de esos dos lados tiene que ser congruente, es decir, tiene que tener la misma medida. Podemos ver que el ángulo ABC es congruente con el ángulo A'B'C', porque ambos miden 50 grados. Con eso podemos decir que son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Y para finalizar, tenemos el criterio ángulo, ángulo, ángulo. El que dice que sus ángulos correspondientes tienen que ser congruentes. Es decir, que el ángulo A tiene que ser congruente con el ángulo A'. Podemos ver que ambos miden 60. Continuando, el ángulo B tiene que ser congruente con el ángulo B', que también miden 50. Y para finalizar, podemos ver que C y C', los ángulos miden 70 grados. Cuando los tres ángulos son iguales, podemos decir también que son semejantes por el criterio ángulo, 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 o el criterio A, A, A.